Bueno, vamos a empezar hoy el estudio de una nueva unidad estructural. Vamos a empezar el estudio de vigas de hormigón armado. El tema de vigas nos va a llevar 3 clases. Esta primera clase nos vamos a centrar en el análisis tensional, vinculándolo con el modelo de comportamiento a flexión. Las siguientes clases ya nos vamos a meter en un ejemplo concreto de una viga y vamos a ir viendo nuestro modelo de cálculo y de dimensionado un poquito más en la segunda, y en la última ya vamos a redondear con lo que tiene que ver con la organización de armaduras de las vigas y con los recaudos gráficos que tenemos para canalizar la información, ¿sí? Para llevarlo ya a lo que sería el estudio a nivel de proyecto. El estudio de las vigas se va a centrar en su comportamiento a lo que llamamos flexión simple. No quiere decir que sea la única opción de solicitaciones posible en las vigas, pero sí es la más frecuente y la que siempre tenemos, a veces acompañada de otro tipo de esfuerzos. Vamos a hacer el desarrollo entonces de lo que es la flexión simple en barras, porque nuestras vigas son barras o elementos lineales donde tenemos una dimensión que predomina claramente sobre las otras dos, o sea, tenemos un largo de la viga que predomina claramente sobre lo que sería su ancho y su altura, ¿sí? ¿Por qué aparecen las vigas en una estructura? Nosotros ya estudiamos las losas conforman nuestras superficies de apoyo, nuestras superficies de uso. Las cargas de esas losas tienen que irse trasladando por distintos elementos hasta que llegan al suelo y después vamos a tener que resolver lo que serían los dispositivos de fundación. La viga en realidad es el primer elemento que aparece para ir haciendo el traslado de esas cargas, ¿sí? Pero la viga, más allá de esa función, que es la de ir trasladando las cargas de las losas hacia los elementos verticales, que son los soportes que luego la llevan al suelo, tiene una función también muy importante, que es la de aportar rigidez a nuestras estructuras. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con estructuras donde se combinan vigas y pilares, vamos a tener una rigidez, unas estructuras mucho menos deformables que lo que serían las estructuras de losas sin vigas. Entonces, esas vigas aparecen como elementos que son más rígidos, que tienen mayor inercia que las propias losas, y que le van a estar evitando la deformación a las losas y además a todo el conjunto de nuestra estructura. Decíamos que el estudio lo vamos a centrar en la flexión. ¿Cuándo encontramos flexión? Cuando nosotros tenemos cargas verticales, cuando aparte nuestro modelo de vínculos es el de una articulación, nosotros vamos a plantearnos esa barra con sus cargas verticales, con vínculos articulados, o sea, siempre lo que vamos a trasladar hacia los soportes es solamente una carga vertical, nunca un momento, y en función de esas cargas y del tipo de vínculo, nuestra barra se va a curvar. Eso es como el efecto que produce la flexión, y la flexión es siempre un fenómeno tensional bastante complejo, donde nosotros tenemos interactuando lo que es el esfuerzo cortante y el momento flector. Vamos a ver algunas imágenes representativas para que ustedes visualicen que prácticamente todas las situaciones de vigas que nosotros tenemos para estudiar son vigas, como decimos, que están trabajando a flexión. Si ustedes ven acá, está muy claro todo el planteo de una trama rígida de vigas que funciona como de apoyo de toda la caja que está en la parte superior. Esas vigas que van a estar van a estar generando una carga vertical, la están descargando en estos elementos que son los soportes, que tienen distintas inclinaciones y que tienen hasta otro material. El vínculo es claramente una articulación, ni siquiera hay acá una continuidad material. Esas vigas las tenemos representadas en esta imagen de planta, donde vemos que hay todo un continuo de líneas verticales, donde tenemos dos vigas continuas con una ménsula en el extremo, y en la otra dirección también una sucesión de vigas continuas que terminan con unas ménsulas más cortas sobre lo que serían los extremos. Esto es a trama de vigas que descarga directamente en los soportes
que en este caso son metálicos y que después juegan con determinadas inclinaciones. Esta situación, que son vigas tradicionales también de hormigón, en un proyecto mucho más tradicional, las vigas que reciben la cubierta trabajan a flexión, van a tener más carga que estas otras vigas que simplemente conforman una situación de espacio. Estas que no tienen cargas generadas por la cubierta también trabajan a flexión con una carga mucho más baja dada únicamente por lo que sería su peso propio. Acá vemos vigas de otras dimensiones, en este caso esta viga de fachada está recibiendo descargas puntuales, estas puntuales de otras vigas generan el mismo efecto, en realidad siguen haciendo que nuestra viga solamente se curve, no tiene una desviación de lo que sería el plano vertical. Esta situación también, no importa la escala, no importa la forma, no importa que sean acarteladas, también son vigas que están trabajando a flexión, algunos tramos con el doble apoyo, algún sector como ménsula. Y acá vemos que como nosotros estamos trasladando solamente una carga vertical, lo único que necesitamos en el vínculo es una cantidad de sección que nos permita resistir y canalizar esa carga. ¿Sí? En este proyecto del museo es como que estuviéramos materializando o intentando representar y reflejar ese vínculo de articulación con la mínima expresión. ¿Qué puede pasar si la viga no está sometida solamente a flexión? Puede estar asociado a axiles de tracción o axiles de compresión. Si es un axil de compresión, el esfuerzo lo denominamos presoflexión. Si es un axil de tracción, el esfuerzo lo denominamos tensoflexión. Y la otra cosa que nos puede estar pasando es que esté asociada a un momento torsor, y entonces ahí la viga la estaríamos estudiando a flexión más torsión. O sea, esas son otras opciones de situaciones posibles, no las más comunes, ¿sí? Miren, por ejemplo, en esta imagen, ¿verdad? Estábamos hablando de que la presoflexión implica el momento flector, la flexión en realidad, que esté asociada a un axil de compresión, un esfuerzo que tiende a cortar longitudinalmente esa pieza. Si miramos, por ejemplo, en estos gráficos, lo que nosotros tenemos son, por ejemplo, situaciones de casas que están enterradas, vamos a tener muros de contención que están conteniendo el empuje del suelo. Ese es un empuje horizontal que se va a canalizar después por toda la cubierta, generando esfuerzos de compresión en ese plano de cubierta, que va a afectar a mis losas y va a afectar a mis vigas también. ¿Sí? Si el esfuerzo, en vez de ser un axil de compresión, es un axil de tracción, nosotros vamos a tener lo que llamamos tensoflexión. Es más difícil de repente obtener imágenes que grafiquen fácilmente esta situación, pero después van a ver cuando nosotros estudiemos dispositivos de fundación, hay situaciones en las que van a aparecer vigas que están trabajando frente a lo que sería esta solicitación. Y después decíamos que la otra opción es que la tengamos asociada a lo que es el fenómeno de torsión, o sea, a un momento torsor. ¿Cuándo tenemos un momento torsor? Cuando nosotros tenemos algún tipo de esfuerzo que hace que mi pieza tienda a perder la verticalidad, o sea, si yo hago un corte longitudinal de mi barra, que tienda a girar el plano vertical que tomo como eje de la sección. ¿En qué situaciones yo puedo encontrar lo que es el fenómeno de la torsión? Bueno, por ejemplo, cuando tengo situaciones de este tipo como vigas curvas, ¿qué es lo que sucede? Lo que tenemos representado acá en este esquema, si yo tengo mi viga curva, voy a tener mis vínculos, mis apoyos, y voy a tener una resultante de carga que está totalmente desviada de la línea que une los apoyos, ¿verdad? Si yo trazo una recta de apoyo a apoyo, la resultante de cargas está desfasada. Esa resultante, por esa distancia, me está generando un momento torsor. Esa vía curva tiende a perder lo que sería la verticalidad. Entonces ahí yo tendría asociada la flexión más ese esfuerzo torsor.
¿En qué otra situación puedo tener un momento torsor? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, situaciones de losas, ¿verdad? Losas en ménsula, y como estábamos viendo cuando vimos eh, losas de hormigón, las ménsulas necesitan vincularse con otro elemento para poder, para poder absorber, poder lograr el equilibrio. Si yo tengo que hacer un pasaje de armaduras, tengo un momento que transmito al vecino con el cual me estoy vinculando. Cuando nosotros tenemos, como nos pasa acá, esto no sería una losa descendida, es directamente un hueco. Cuando tenemos una ménsula y del otro lado no tengo losa, tengo un hueco, mi único vínculo posible es esa viga. Por ejemplo, en esta situación que tenemos también acá graficada en el corte, ¿verdad? O sea, las losas, tengo este alerito y en realidad las losas tienen una distancia grande porque la viga es muy alta. Entonces el vínculo no va a ser directamente con la losa. El vínculo, el equilibrio de esta losa en ménsula lo voy a obtener vinculándome con la viga que está recibiendo la descarga. Acá está clarísimo porque ni siquiera tendría losa, tengo directamente un hueco. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esa losa en ménsula necesita equilibrarse vinculándose con la viga, y es la viga la que va a generar un momento igual y contrario al momento de la losa en ménsula. O sea que a la viga nosotros le vamos a estar trasladando por efecto de la losa lo que sería un momento torsor. O sea, esas son situaciones comunes, tanto las vigas que tienen, que son algo curvas, o este tipo de situaciones de losas en ménsula que no tienen una losa que la pueda equilibrar. En cualquiera de esas dos situaciones que estábamos planteando, la torsión es una torsión de equilibrio. Nosotros, si no resolvemos ese esfuerzo torsor a través de la propia viga, nuestra estructura no, directamente se cae, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar, cuando estudiemos esas vigas, asociadas la flexión más lo que sería la torsión. Acá tenemos que hacer un paréntesis y hacer como una aclaración, ¿verdad? Nosotros estamos planteando que nosotros tenemos un esfuerzo torsor cuando hay un momento que tiende a desviar a mi pieza de la verticalidad, a mi viga de la verticalidad. Si en realidad hacemos como una lupa y razonamos qué es lo que pasa cuando tengo una losa que se deforma, ¿verdad? Que desciende, la propia losa, al tender a descender, a deformarse, va a hacer que nuestra viga algo tienda a girar. O sea, por compatibilidad de deformaciones entre la losa y la viga, las vigas sufren un pequeño momento torsor. ¿Qué es lo que sucede? Esos valores de torsor, que se dan solo por compatibilidad de deformaciones, son muy moderados, son bajos, y nosotros podemos llegar a despreciarlos a los efectos de los cálculos. ¿tá? Podemos llegar a estudiar esas vigas sin ese efecto, considerando directamente el torsor cero, y lo que sí vamos a hacer después, que lo vamos a ver más adelante, es tomar una precaución con la resolución de las armaduras de las vías que va a absorber ese pequeño torsor que se da por compatibilidad de deformaciones. Nosotros vamos a estudiar el torsor solamente cuando está en juego el equilibrio del elemento estructural, cuando son torsiones, lo que llamamos torsiones de equilibrio. Aclarado esto y volviendo a que nosotros nuestras barras las vamos a estudiar a flexión, vamos a meternos en lo que sería el estudio de la flexión. Si vamos a empezar por lo que tiene que ver con el análisis tensional, en función del análisis tensional, cuando sepamos qué tipo de esfuerzos hay en cada zona de nuestra barra, vamos a lograr ver cómo nuestras barras en función de la flexión se van a fisurar, y en función de la fisuración viene como consecuencia la materialización, o sea, cómo disponemos armaduras para absorber fuerza de tracción y también para coser fisuras. Eso va a ser un poco como la forma que vamos a ir encadenando el análisis de la flexión. Concluido esto, vamos ya a meternos en razonar un poco lo que tiene que ver con los criterios de dimensionado, y para eso vamos a necesitar deducir o obtener las expresiones que nos van a permitir verificar las dimensiones de la sección.
vamos a arrancar entonces con lo que es el análisis tensional. Nosotros decimos la flexión es siempre un fenómeno tensional que es complejo, donde interactúan el momento flector y el esfuerzo cortante, ¿sí? Siempre tenemos esos dos fenómenos asociados dentro de lo que sería la flexión simple. Para poder acercarnos a lo que es el modelo de comportamiento, vamos a trabajar con un caso bien simple, o sea, el más simple de todos, que sería una barra de un único tramo, con una carga uniforme, y como estábamos planteando, nuestro vínculo es una articulación, o sea que la vamos a tomar simplemente apoyada en lo que serían los extremos. ¿Eso con qué lo representamos? Con esto que tenemos acá arriba, que es el esquema de cargas y luces de la pieza que estamos estudiando. ¿Sí? El esquema de cargas y luces nos refleja el modelo de comportamiento con el que nosotros vamos a estudiar cada elemento. En función de ese modelo de comportamiento, nosotros podemos resolver lo que serían los diagramas de solicitaciones, ¿verdad? El diagrama de cortantes y el diagrama de momentos nos van a permitir entender cómo funciona la flexión en distintas zonas, pero también cuantificarlas, cuantificar los distintos esfuerzos. Y yo siempre voy a trabajar con diagramas de solicitaciones que me dan valor real a los esfuerzos con que estemos trabajando, ¿sí? Esto es algo que ya conocen de cursos anteriores, lo vamos a razonar rápido, ¿verdad? Esta barra, simplemente apoyada en sus extremos, con la carga uniforme, va a tener una descarga sobre los apoyos con reacciones iguales y contrarias, que son las que graficamos acá, como los cortantes sobre el apoyo. Y como tengo una carga uniforme, voy a tener una línea recta con una determinada pendiente. Esa pendiente es mayor o menor, según si es mayor o menor la carga que está recibiendo mi barra, ¿sí? Eso nos permite graficar lo que es el diagrama de cortantes, y con eso también podemos obtener nosotros el diagrama de momentos. El diagrama de momentos refleja más cosas, refleja además la deformada de la pieza. Nuestra pieza se curva, va a estar toda traccionada en la cara inferior, por lo tanto el diagrama de momentos nos va a estar indicando que todas las tracciones se dan sobre lo que sería la cara inferior, y que toda la parte superior va a quedar comprimida. Como nuestro vínculo es una articulación, los momentos sobre los apoyos van a ser 0, y nuestro momento va a ser máximo en la zona central, asociada a la zona donde tengo mayor deformación y mayor curvatura. ¿Sí? El diagrama de momentos va a ser un sector de una parábola, y la curvatura de esa parábola nos la va a estar dando, también va a ser reflejo también de la cantidad de carga uniforme que esté teniendo ese tramo en estudios. Y los diagramas de solicitaciones entonces nos permiten razonar cómo se comporta a lo largo nuestra barra, y si le damos valor, cuantificar los esfuerzos a los que esa barra está sometida, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo se producen las tensiones, tanto por el flector como por el cortante, ¿sí? Para entender un poquito más qué es lo que pasa internamente en nuestra barra. Vamos a empezar por el flector. Vamos a ver que el flector en realidad está asociado a lo que serían tensiones normales, ¿sí? Si yo tengo mi barra frente a esas cargas verticales y a sus vínculos en los extremos, se va a curvar. Si yo tomo un trozo de esa barra, que esté definido por dos planos verticales, se tiene que cumplir la ley de Navier, que nos dice que dos caras que son normales y planas previa a la deformada, se mantienen normales y planas luego de la deformación. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué podemos concluir de esa situación? Que toda la parte superior de mi barra va a estar intentando acortarse, o sea que va a tener esfuerzos de compresión, ¿verdad? Que tienden a cortarla, y que toda la parte inferior de mi barra, que por debajo de lo que sería la línea neutra, que es la línea de tensiones nulas, va a estar tendiendo a alargarse, o sea que va a estar resistiendo esfuerzos de tracción. La vamos a tener entonces una resultante de compresión y de tracción
que son perpendiculares al plano vertical con el cual estábamos haciendo el estudio. Eso quiere decir que que están provocando tensiones normales, ¿verdad? Una tensión es normal porque si yo tengo un plano, esa tensión es perpendicular a ese plano, y esas resultantes de compresión y tracción son el par de fuerzas de compresión y tracción por flector que ya conocemos, ¿sí? Si ahora intento razonar qué es lo que pasa con el cortante, en función del esfuerzo de corte, yo puedo dividir mi barra en en muchos planos verticales que me va a ir dando varias piecitas verticales, ¿verdad? Que por el esfuerzo de corte, si yo tomo una sección, un sector entre dos planos de corte, nosotros vamos a ver que esa barra tiende a deslizarse y aparecen tensiones ascendentes en una cara y descendentes en la otra cara del trocito de barra que nosotros estemos estudiando. Esas tensiones son paralelas al plano de corte, o sea, nuestro plano de corte es vertical, y ahora esas tensiones también son verticales. Tienen distinta dirección, tienen dirección vertical, sentidos opuestos, pero son las tensiones paralelas al plano de corte. Por eso es que nosotros decimos que al cortante lo asociamos a lo que sería tensiones rasantes. ¿Por qué? Porque son paralelos al plano de corte y no como en el flector, que son normales porque son perpendiculares a los planos de estudio, ¿sí? Metiéndonos en lo que es el estudio del cortante, como veíamos recién, que lo tenemos graficado en la parte superior de esta imagen, si yo divido en planos verticales, veo que sobre las caras verticales hay tensiones rasantes, o sea, paralelas al plano de corte, en una cara ascendentes, en otra cara descendentes. Pero si yo ahora hago cortes por planos horizontales, cada una de esas barras también tiende a deslizarse en relación a la que tiene encima y a la que tiene por debajo, ¿sí? Sobre la cara superior de la barra, del trozo que estoy estudiando, voy a tener tensiones que tienden a abrirse hacia los extremos, y sobre la cara inferior tienden a converger hacia lo que sería el centro. Esas tensiones horizontales, como ahora mi plano de corte es horizontal, son también del tipo rasantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo estudio el cortante, tengo tensiones rasantes verticales y tengo también tensiones rasantes horizontales. Si ahora yo superpongo los planos de corte, tengo los cortes verticales, los cortes horizontales, y tomo un trozo de barra, que es el que está indicado acá en naranja. Recuerden que nosotros estamos tomando una viga de un determinado ancho, que es B. Entonces, esto que nosotros vemos como un cuadrado naranja, en realidad es un prisma, es este prisma que tengo acá, que tiene entre planos verticales una distancia que llamo diferencial X, entre planos horizontales una distancia que llamo diferencial Y, y que en la otra dirección tiene el ancho D de la viga, ¿sí? Si yo tomo ahora ese prisma, en realidad yo puedo concluir, por lo que estamos analizando recién, que tengo tanto tensiones rasantes horizontales como verticales, que en cada una de las caras, tanto verticales como horizontales, tienen sentidos opuestos, y que si yo hago un resumen, yo puedo concluir que como composición de estas dos fuerzas de tracción, tengo tracciones a 45 grados y compresiones también a 45 grados. O sea, en función de esas tensiones rasantes verticales y horizontales, yo voy a tener unas resultantes de tracción y de compresión que van a hacer que este prisma que estamos estudiando tenga una diagonal que sea larga y una diagonal que sea corta. O sea, que ese prisma en realidad va a tener resultantes de tracción y de compresión que están giradas a 45 grados. ¿Por qué se da esto? Porque en realidad también puedo concluir que las tensiones, o sea, ¿por qué se da que sean a 45 grados? Porque las tensiones rasantes horizontales y las verticales son iguales. Eso lo tenemos un poco más desarrollado
en la ficha de cortante, si quieren ver cómo se puede llegar a concluir esta situación. Si lo que importa en realidad acá es que ustedes asocien el flector a tensiones normales, el cortante a tensiones rasantes, y que entiendan que en realidad cualquier punto por cortante, por efecto de esas tensiones rasantes, va a estar traccionado y comprimido a la vez, y que esas tracciones y compresiones se dan giradas a 45 grados en relación al eje de la sección. Resumiendo, nosotros podemos concluir entonces que el estudio del flector y el estudio del cortante lo podemos llevar al estudio de compresiones y tracciones, los dos. ¿Tá? El flector involucra esfuerzos de compresión y de tracción, el cortante involucra esfuerzos de compresión y de tracción, que se dan en formas diferentes, ¿sí? En el flector se dan normales, o sea, perpendiculares a la sección en estudio, las compresiones y las tracciones del flector son horizontales, y aparte están aplicadas en zonas claramente distintas, o sea, en esta barra que estábamos estudiando, nosotros tenemos una parte superior comprimida por flector, y una parte inferior traccionada por flector, o sea, zonas diferentes de la pieza están resistiendo las compresiones y las tracciones del flector. Por cortante, nosotros vimos recién que también tenemos esfuerzos de compresión y de tracción. Pero ahora se da la particularidad de que todo punto está a la vez comprimido y traccionado. No se están dando en zonas diferentes, sino que cualquier punto por cortante está comprimido y está traccionado. Y esas compresiones y tracciones se dan giradas a 45 grados en relación a la sección. Se aplican en el mismo punto y están giradas a 45 grados. La otra cosa que es importante entender es que flector y cortante se están dando juntos. Si nosotros tomamos el prisma ese que estábamos analizando hace un momento, que es este que tenemos marcado acá, nosotros tenemos tensiones rasantes, horizontales y verticales, que se dan por cortante, que generan compresiones y tracciones a 45 grados. Ese punto está por encima de la línea neutra, que quiere decir que este fenómeno que está provocando el esfuerzo cortante está asociado, en este caso por estar en la parte superior de mi pieza, a compresiones de flector. Todo está sucediendo junto en ese prisma que nosotros estamos ahora analizando. Lo que importa es que ustedes entiendan que los dos fenómenos se están dando en cualquier punto que nosotros estemos estudiando de nuestra pieza, ¿sí? ¿Cómo se da la variación tensional? Bueno, por flector es algo que ya se vio en las clases de hormigón, que en realidad no, las dejamos subidas las imágenes para que ustedes las leyeran. Por flector, la variación de tensiones, si yo hago un corte vertical de la sección, es de este tipo, que es lo que nosotros llamamos esquema de parábola rectángulo. Nosotros tenemos una parte superior que está comprimida, las compresiones que las va a estar resistiendo en principio la sección de hormigón, aclaramos que es en principio. Las tensiones van a ser máximas sobre la cara superior de la pieza y van a irse disminuyendo hasta que llego a la línea neutra. Después tengo la particularidad de que las tracciones las voy a concentrar en las armaduras, o sea que voy a tener toda una masa que en realidad es inerte de hormigón por flector, que no estaría trabajando por flector hasta que encuentro las armaduras que van a estar, ellas sí, resistiendo las fuerzas de tracción que genera el flector. ¿Cómo se da la variación tensional por cortante? Con este esquema, que nos dice que en la cara superior de la pieza, ahí, en ese punto, las tensiones serían nulas, las tensiones por cortante van creciendo a medida que voy bajando en la sección hasta que llego a la línea neutra, y desde la línea neutra hasta el plano de armaduras, las tensiones por cortante se mantienen con un valor máximo y constante. ¿Sí? Esta es la forma en que varían las tensiones en la altura de mi pieza. Ese valor de tensiones máximas está asociado al cortante,
y a la sección con esta expresión que tenemos acá, ¿sí? La tensión máxima es el cortante sobre el ancho de la viga por Z, que es la distancia entre el brazo del par. En función de lo que venimos analizando, nosotros podemos sacar conclusiones de qué pasa en distintos puntos significativos de la barra que estamos estudiando, ¿verdad? Nos van a ayudar los esquemas tensionales, que los graficamos acá, ¿verdad? La parábola rectángulo nos decía cómo es la variación de las tensiones normales, o sea, las producidas por el flector en nuestra pieza. Este otro esquema, que es el de variación de tensiones rasantes, nos va diciendo qué es lo que pasa ahora con las tensiones rasantes, en las que provoca el cortante en la altura de la pieza, y nos importan también los diagramas de solicitaciones, porque nos van definiendo en el largo de la pieza en qué situación de cortante y en qué situación de flector estamos, ¿sí? Vamos a ir analizando ahora de a poco. Vamos a hacer un primer plano de corte, que sería en el centro mismo de la pieza, y vamos a tomar 3 puntos para analizar. El punto 1, que pertenece al centro y a la cara superior, el punto 2, que pertenece al centro, pero ahora está exacto en lo que sería la línea neutra, y el punto 3, que estaría ahora exacto en lo que es el plano de armaduras. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede en el punto 1? El punto 1, si nosotros miramos los diagramas de solicitaciones, está en la zona del cortante, donde el cortante es nulo, o sea, donde el cortante vale 0, pero donde el valor de flector es máximo, ¿sí? Al ser el cortante nulo, no importa en realidad si estamos en el 1, en el 2 o en el 3, las tensiones rasantes, que son las derivadas del cortante, siempre van a valer 0, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el punto 1? En el punto 1, si yo analizo y razono lo que son las tensiones, el fenómeno que nos da el esquema de parábola rectángulo, en el punto 1 nosotros tenemos zona de flector máximo, que aparte está en la cara superior de la pieza. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener tensiones normales, máximas, ¿sí? Y esas tensiones normales van a ser de compresión. O sea, en este punto 1, por pertenecer a la zona central, las tensiones rasantes valen 0, pero por estar en la cara superior, reflejado acá en el esquema de parábola rectángulo, me está diciendo que tengo tensiones máximas de compresión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el punto 2? Ahora estoy en un punto que está sobre la línea neutra, que sería un punto de tensiones nulas. Por flector, las tensiones rasantes siguen siendo 0 por estar en la zona central donde el cortante es nulo, y las tensiones normales van a ser 0 por estar ahora sobre la línea neutra. ¿Qué es lo que pasa en el punto 3? Siguen las tensiones rasantes nulas por seguir en la zona donde el cortante es 0, pero ahora como estoy posicionada en la zona, en el plano de armaduras, y en la parte central donde el momento es máximo, plano de armaduras, ¿qué es lo que va a pasar? En ese punto voy a tener tensiones normales máximas, en este caso de tracción. Si ahora tomo un plano de corte o de análisis directamente sobre lo que sería el apoyo, ahora sobre el apoyo, mis tensiones normales siempre van a ser 0, porque en ese punto del apoyo el momento es 0. Pero voy a estar en una zona de cortante máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Mi cortante es máximo, pero tengo que ir analizando, según dónde estoy posicionado en altura, cuál es mi valor real de tensión. En el punto 4, que pertenece a la cara superior, estaría acá. ¿Qué es lo que sucede? Es el único punto donde las tensiones rasantes también valen 0. Después van creciendo, pero en este punto valen 0. Entonces, en ese punto tengo tensiones normales 0, por estar en el apoyo y el momento ser 0, y tensiones rasantes 0, por estar ahora en la cara superior y ser el punto donde tengo ese valor de tensiones nulo, ¿sí? Puntos 5 y 6 los podemos analizar juntos porque son iguales. Las tensiones normales van a valer 0, porque estoy en la zona de momento 0, pero las tensiones rasantes ahora van a tener su valor máximo, ¿verdad? ¿Por qué?
de la línea neutra hasta el plano de armaduras tenía un valor de tensiones rasantes máximo y constante. Quiere decir que el punto 5 y el punto 6 les pasa exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si tomo un punto N, que es un punto cualquiera, ahí en una distancia intermedia entre lo que sería el apoyo y la zona central, y que pertenece a lo que sería el plano de armaduras? Ese punto va a tener un valor de cortante que no es ni nulo ni máximo, y un valor de flector que no es ni nulo ni máximo. Va a tener un valor intermedio de cortante y un valor intermedio de flector. O sea que va a tener tensiones normales, de tracción por estar en el plano de armaduras, y va a tener tensiones rasantes producidas por lo que sería el flector. Voy a tener tracciones de cortante a 45 grados y una determinada tracción, según que va a ser mayor si me acerco a la zona central o menor si me voy acercando a los apoyos, pero voy a tener una determinada tracción que está provocando el flector, o sea que voy a tener una fuerza de tracción que va a estar dada por la acción conjunta de lo que es el flector más lo que sería el cortante, ¿sí? Tengo en ese punto N asociado el esfuerzo cortante y el momento flector. Resumiendo, en este esquema, nosotros por cortante sabemos que cualquier punto lo tenemos comprimido y traccionado a la vez, con compresiones y tracciones que se producen a 45 grados, que las máximas tensiones por cortante están de la línea neutra a la parte inferior, pero que en realidad también tengo tensiones provocadas por cortante en la parte superior de mi sección que se van a ir achicando, y el único punto donde no tengo tensiones por cortante es exactamente en la cara superior de mi pieza. Además, esos valores de cortante son mayores sobre el apoyo y se van haciendo cero a medida que voy llegando al centro de mi barra. Por flector tengo también tracciones y compresiones en zonas distintas. Voy a tener toda una zona superior comprimida por flector, y voy a tener toda una masa que en realidad es inerte por flector, pero que va a tener después sobre la barra de armadura las tracciones, y que esas compresiones y tracciones van a ser máximas en la zona central y se van a ir achicando a medida que nos vamos acercando a los extremos de lo que sería la barra. Podemos entonces razonar también que la masa de hormigón nos está importando siempre, ¿tá? Y eso es una cosa importante hasta si nosotros queremos hacer el análisis de dónde podemos hacer un hueco, ¿verdad? De un pase de una viga. Si nosotros razonamos lo que es por flector, podríamos llegar a plantearnos una sección de este tipo, ¿verdad? Una zona comprimida y simplemente un vínculo de apoyos, porque decíamos que toda esta zona de hormigón por flector es inerte y me alcanzarían las barras de armadura para resistir las tracciones. Pero si yo analizo el cortante, tengo compresiones, tracciones, pero compresiones también en todos los puntos, y los valores máximos los tengo de la línea neutra hacia abajo, o sea que es el cortante el que me estaría justificando la necesidad de hormigón por debajo de lo que sería la línea neutra. O sea, nunca podría plantearme el manejar una sección como la que estábamos teniendo en el gráfico en la parte inferior. Todo esto es lo que tenemos que analizar cada vez que decidamos hacer un pase en una viga. Bueno, qué es lo que pasa con las tensiones, qué es lo que pasa con las tensiones por cortante, qué es lo que pasa con las tensiones por flector, y dónde es que nosotros podemos llegar a necesitar menos el hormigón, que es lo que nosotros vamos a sacar en realidad cuando estamos haciendo un pase, porque obviamente las armaduras no se pueden interrumpir. En función de este análisis, en el cual nosotros pudimos concluir qué es lo que pasa con las fuerzas de tracción por flector y por cortante, nosotros podemos llegar a ver cómo se va a fisurar nuestra barra. ¿Tá? Una fisura, ¿quién la provoca? Siempre la provoca
fuerza de tracción que es perpendicular a esa fisura. Si yo tengo una fisura, ¿quién la generó? Una fuerza de tracción perpendicular a ella. Entonces, si nosotros ya sabemos qué es lo que pasa con nuestra fuerza de tracción, podemos entender cómo se produce la fisuración. Acá tenemos una situación a la que no deberíamos llegar, que es una viga que fue ensayada hasta llegar al punto de rotura. Es muy gráfico lo que se ve y es real, y nos permite sacar un montón de conclusiones. Si nosotros miramos esta viga, nosotros vemos, acá tenemos estos bloques de hormigón que serían los apoyos, nosotros vemos que sobre el apoyo la fisura es prácticamente a 45 grados, ¿sí? Y si nosotros miramos la zona central, la fisura es prácticamente vertical. Y en la parte intermedia las fisuras como que van variando en ángulos de la vertical a ese ángulo a 45 grados. También vemos otra cosa, que es como bastante lógica, que la fisura tiene su apertura máxima en lo que sería la cara inferior, y después se va cerrando, hasta que llega a una parte superior, donde directamente no se fisura. O sea, acá quebró cuando se llegó a la situación de rotura, pero en realidad tenemos una zona superior que no se estaría fisurando. Esa es una fisuración real de una viga ensayada, pero nosotros lo podemos graficar de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una línea neutra, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa por encima de la línea neutra? Por encima de la línea neutra están las compresiones de flector. Por eso es que si el hormigón tiende a abrirse, la misma compresión de flector lo va a cerrar, y por eso es que esa zona superior a la línea neutra no estaría teniendo fisuras, ¿sí? Las fisuras son, como estábamos viendo en la viga que fue ensayada, a 45 grados claramente sobre los apoyos, son verticales en la zona central, y después van variando, se van verticalizando a medida que voy llegando al centro de la barra, y van tendiendo a los 45 grados a medida que voy llegando hacia los extremos. ¿A qué se debe eso? Bueno, nosotros dijimos hace un momento que siempre a una fisura la provoca una fuerza de tracción que es perpendicular a la fisura. ¿Qué es lo que sucede sobre los apoyos? Sobre los apoyos nosotros tenemos solamente valor de cortante porque nuestro flector es nulo. Si nuestro flector es nulo, solo tengo esfuerzo cortante, ¿quién me está provocando esa fisuración sobre el apoyo a 45 grados? Las tracciones de cortante. Y esas tracciones de cortante eran a 45 grados también, ¿sí? Como solo tenemos el efecto del cortante, y el cortante provoca tracciones a 45 grados, la fisuración sobre el apoyo también es a 45 grados, perpendicular a lo que sería la fuerza de tracción. ¿Por qué en la zona central la fisura es estrictamente vertical? Bueno, si recordamos los diagramas de solicitaciones, en esa zona el cortante es nulo y el flector es máximo. ¿Qué quiere decir? Que el que está provocando en la zona central la fisuración es solamente la fuerza de tracción del flector. Esa fuerza de tracción del flector, como es una fuerza horizontal, por lo tanto la fisura es perfectamente vertical. ¿Por qué el ángulo va variando entre el apoyo y la zona central de los 45 grados a la verticalidad? Porque ahí yo ya tengo el efecto conjunto de tracciones de flector que son horizontales y tracciones de cortante que son a 45 grados. Según cuál predomina, va a ser que la fisuración va a estar condicionada más por el flector o por el cortante, y eso va a depender si me voy arrimando al apoyo o más a lo que sería la zona central. ¿Se entiende? O sea, la fisuración no lo está provocando siempre una fuerza de tracción, las fuerzas de tracciones la genera el flector o el cortante, o el flector y el cortante, según donde nosotros estemos, y eso es lo que nos está condicionando directamente el ángulo de nuestra fisura. ¿Para qué colocamos nosotros armaduras? Bueno, colocamos armaduras para absorber la fuerza de tracción y también para coser la fisuración. Por eso, en función de eso, nosotros podemos razonar cómo va a ser la disposición de armaduras
dentro de nuestra barra. Nosotros tenemos fuerzas de tracción, de flector, que están en la cara inferior y que son horizontales, entonces voy a necesitar una armadura en la cara inferior que esté absorbiendo esas fuerzas de tracción. Por otro lado, tengo la fisuración, que va a tener un ángulo que es variable, que yo tengo que coser, y la forma ideal sería con una barra perpendicular a la fisura, pero no conozco a priori exacto, según la posición de la barra, cuál va a ser el ángulo real de fisuración, y tampoco sería lógico ir disponiendo barras que cosan las fisuras, que vayan variando su inclinación. Hay una cuestión constructiva que también tenemos que priorizar. Entonces, la organización de armaduras que nosotros vamos a proponer para coser esa fisuración va a ser la de barras verticales en formas de estribos, ¿tá? Y acá tenemos que también sacar una conclusión. Nosotros tenemos, por lo que sería el cortante, fuerzas de tracción a 45 grados, pero decidimos, por una cuestión constructiva, colocar barras verticales. ¿Qué es lo que hicimos en ese mismo momento que tomamos esa decisión? Generamos una descomposición de fuerzas. Nuestra fuerza de tracción por cortante, que es a 45 grados, parte la va a absorber el estribo, pero hay parte que va a ser horizontal, que después se le vamos a adjudicar a la armadura longitudinal, que no va a estar resistiendo solo las fuerzas de tracción de flector, sino que como generamos una descomposición de fuerzas, va a estar absorbiendo también la componente horizontal de lo que serían las tracciones de cortante. O sea, la armadura principal, que voy a colocar en este caso en la cara inferior, va a absorber la tracción de flector, pero como pusimos barras verticales para coser el resto de la fisuración, nosotros a la fuerza de tracción de cortante la descompusimos en una vertical que absorbe el estribo y en una horizontal que también va a absorber la armadura longitudinal. Todo esto después lo vamos a ir aclarando de a poco, si ahora estamos intentando como razonar un poco todo el tema tensional, cómo fisuramos, cómo materializamos las armaduras. Tenemos ahora que empezar a ordenar y a llegar a las expresiones que nos van a permitir después acercarnos al proceso de dimensionado, ¿sí? Por flector, nosotros ya vimos en las clases de hormigón cómo determinar un área de acero necesaria, y ahora tenemos que empezar a estudiar, a llegar a las expresiones que nos permitan verificar lo que sería el cortante. El cortante, habíamos planteado que para el cortante estaban trabajando juntos, esfuerzo de compresión y esfuerzo de tracción, entonces vamos a necesitar expresiones que nos permitan verificar las compresiones y también hacer el estudio de tracciones, ¿sí? Vamos a arrancar por lo que sería la verificación de compresiones de cortante. Necesitamos una expresión que nos permita hacer esta verificación, como estábamos planteando. Para llegar a esta expresión, lo que vamos a hacer es trabajar sobre el apoyo. Trabajamos sobre el apoyo porque es donde tenemos la zona de mayor valor de cortante. Vamos a hacer un corte vertical. El corte va a ser vertical para tratar de esquivar las barras de estribos y sí estar cortando la biela a 45 grados de compresión por cortante. Si hacemos una lupa acá, sobre lo que sería la zona del apoyo, nosotros tenemos como cargas externas que están actuando la cantidad de carga uniforme que tenga hasta el plano de corte, y la reacción sobre el apoyo, la resultante de ellas es el valor de cortante en el plano de corte, si el cortante siempre es la resultante de las fuerzas a la izquierda de la sección en estudio. Si analizo las cargas, las tensiones internas, voy a tener compresiones y tracciones de flector, y aparte las compresiones de cortante que se dan en esa biela a 45 grados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Bueno, esta biela, esta fuerza de compresión que se produce en una biela, la va a estar resistiendo, va a generar una tensión, la va a estar resistiendo el hormigón,
entonces vamos a tener que determinar la tensión que provoca esa biela y compararla con la tensión del material que la va a resistir, que va a ser el hormigón. ¿Sí? Este sería un esquema de lo que es la composición vectorial. Nosotros tenemos resultante de compresiones, distinta a la resultante de tracciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dispusimos estribos, habíamos hecho que la fuerza de tracción sobre la barra longitudinal no estuviera dada solo por el flector, sino que estuviera dada por el flector más el cortante. Tenemos aparte las tracciones verticales que van a estar, de cortante, ¿verdad?, que van a estar resistiendo los estribos, y tenemos la biela comprimida por cortante. Si nosotros graficamos y representamos lo que tenemos que verificar, ¿verdad? Yo tengo una fuerza de compresión, que es la que está representada en naranja, que vamos a tener que obtener ese módulo, que está aplicada en una sección, que en realidad es A segunda por B, que es el ancho de la viga en la otra dirección. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Y lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la tensión. Tensión es siempre fuerza sobre área normal, o sea que voy a tener que obtener el módulo de esta fuerza Fc, que es la total fuerza de compresión sobre la biela por cortante, y voy a tener que obtener la superficie perpendicular en que está aplicada, que la podemos ver acá en este gráfico, ¿verdad? Este ángulo, la fuerza de compresión es a 45 grados, o sea que nosotros tenemos acá un ángulo a 45 grados. La distancia entre el brazo del par es z, o sea que en realidad yo después voy a poder obtener esta distancia a segunda en función de z y en función de este ángulo, y la superficie normal a la fuerza Fc sería A segunda por B, que es el ancho de la viga en la otra dirección, ¿verdad? Es la superficie que nosotros tenemos acá punteada. Lo que tengo que hacer es una comparación de tensiones, tengo que calcular la tensión de compresión, como la fuerza Fc, sobre esta superficie punteada, y eso es lo que voy a tener que comparar en adecuadas condiciones de seguridad con la tensión del hormigón. ¿Qué herramientas tengo para obtener el módulo de Fc y para obtener la superficie? Bueno, trabajar con estos gráficos, para obtener la superficie, ¿verdad? Decíamos que va a ser este valor de A segunda por B, que es el ancho de la viga. Este valor de A segunda, en realidad lo puedo obtener en función de Z, esta distancia que llamamos A', en realidad es Z, que es la distancia entre el brazo del par. A segunda va a ser Z sobre raíz de 2. La fuerza, en realidad la puedo sacar también de esta composición vectorial, siendo este ángulo a 45 grados, la puedo obtener el módulo de Fc en función del valor de cortante, ¿sí? Fc va a ser igual al cortante por raíz de 2, y ahí ya con esos datos puedo trabajar con la expresión, ¿sí? La tensión va a ser Fc sobre A segunda por B, que es la superficie punteada, que es lo que tenemos acá graficado, y después voy sustituyendo el valor de Fc que obtuve de esta composición vectorial, y el valor de esta superficie que trabajamos acá arriba, opero despejo y llego a esta expresión que me dice que la tensión es igual a 2 veces el cortante sobre B por Z. Eso es simplemente ir despejando despacito. Este es el valor de la tensión, esa es la que voy a comparar con la tensión de diseño del hormigón en adecuadas condiciones de seguridad. Y acá tenemos que ver otra particularidad que es, o sea, no estamos tomando el valor de tensión del hormigón FCD total, ¿sí? Estamos tomando un 60% nada más. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan el esquema de variación de tensiones rasantes, las tensiones rasantes eran máximas de la línea neutra hasta la cara inferior de armaduras. O sea, en esa zona es que nosotros estamos haciendo la verificación sobre el apoyo, pero aparte en esa zona de la línea neutra hacia abajo, porque es donde tenemos los valores máximos de tensiones. ¿Qué es lo que pasa en esa zona? En esa zona la pieza está fisurada, no tiene las compresiones de flector que eliminan la fisuración. Tenemos una zona de hormigón fisurado, por lo tanto no podemos trabajar con el máximo valor de tensiones
del hormigón, sino que tenemos que reducirla a un 60%. O sea, por eso es que aparece este valor de 0,6 que nos reduce la tensión del hormigón, porque estamos trabajando en la zona de tensiones rasantes máximas, que es de la línea neutra hacia abajo, que es una zona que está fisurada por efecto de lo que sería el flector. Sé también que Z la puedo obtener en función de un valor conocido, que es D, que es la altura útil de mi pieza. Z es siempre 0,9, el 90% de lo que es la altura útil, y después operando acá puedo despejar el valor de cortante, y llego a esta expresión que me dice que mi cortante mayorado tiene que ser menor o igual a 0,27 por el ancho de mi pieza, por la altura útil, por la tensión del hormigón. ¿Qué me dice esta expresión? Esta expresión me dice la máxima capacidad de la pieza de resistir compresiones derivadas del cortante. Si ustedes miran la expresión, ¿quiénes aparecen? Nos aparece la sección, que cuando aparecen ancho y altura útil, y nos aparece también la tensión del hormigón. ¿Qué podemos concluir también? Que es la masa de hormigón la que está resistiendo las compresiones de cortante. Si ustedes miran la expresión, ven claramente que no hay ningún tipo de armaduras involucradas. Es la sección de hormigón que yo disponga, con la calidad del hormigón que disponga, la que banca, la que resiste las compresiones de cortante. ¿Por qué es importante esta expresión? Porque en realidad nos está condicionando la viabilidad de la sección que nosotros proponemos. En el momento que pasemos al proceso de dimensionado, es lo primero que tenemos que verificar. Si esta sección nos está diciendo si la cantidad de sección y la calidad del hormigón pueden o no bancar las compresiones de cortante. Si mi cortante es mayor que esta expresión, directamente tengo que o redimensionar, darle más cantidad de sección a mi pieza, o mejorar el tipo de hormigón con el cual nosotros estamos trabajando. Y con esta expresión entonces nosotros hacemos la verificación de las compresiones de cortante y alcanza con verificar esta expresión en adecuadas condiciones de seguridad. Las compresiones quedarían por acá. Ahora tenemos que pasar a hacer el estudio de lo que serían las tracciones. Y acá hay varias cositas que tenemos que analizar. Por un lado, nosotros hace un rato asociamos las tracciones del cortante al estribado y a la armadura longitudinal, o sea, a los dos. Lo que tiene que ver con la armadura longitudinal lo vamos a ver más adelante, lo que tiene que ver con el estribado sí lo vamos a ver hoy. Pero tenemos que hacer un par de precisiones más. Las compresiones se trabajan, se verifican con el valor máximo mismo sobre el apoyo. Las tracciones no. ¿Por qué? Las fisuras que se provocan son a 45 grados. Y la fisura arranca, nace mismo del encuentro de nuestra barra con el apoyo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que toda la carga que está como sobre esa zona que queda contenida por la fisura se canaliza directamente sobre el apoyo, y que en primer estribo podría colocarlo, o lo necesito colocar para coser esa fisura. O sea, que las tracciones en realidad no las voy a estudiar para el valor de cortante máximo sobre el apoyo, sino que para un valor de cortante que voy a llamar V de 2, que es un cortante medido a una distancia D del apoyo. ¿De quién es? Es mi altura útil, yo me voy a posicionar sobre el apoyo, voy a desplazarme a una distancia equivalente a la altura útil de mi sección, y ahí es donde estrictamente debería colocar mi primer estribo. Entonces, para ese valor de tracciones, a D del apoyo, es que voy a hacer la verificación de las tracciones de cortante. Eso por un lado. Por otro lado, estudiando vigas sin estribos, se vio en los ensayos que las vigas, aunque no le colocáramos estribos, tenían cierta capacidad para bancar igual tracciones de cortante. ¿Qué se concluyó? Que en realidad hay una cierta colaboración de la sección de hormigón que nosotros estemos proponiendo a resistir parte de las tracciones de cortante. ¿Por qué se da o qué conclusiones se sacaron? Que como las fisuras no tienen caras planas, sino que tienen caras con rugosidades,
Cuando la fuerza de tracción tiende a abrir esa fisura, por rozamiento entre las caras de la fisura que tiene rugosidades, se gasta parte de la fuerza de tracción. Y eso es como una colaboración de la sección frente a lo que tiene que ver con las tracciones de cortante, que se va a asociar con el estribo para juntos, con una fórmula aditiva, estar resistiendo las tracciones de cortante. O sea que nosotros no vamos a tener los estribos solos, sino que vamos a tener una colaboración de la sección que tenemos que de alguna forma darle valor. ¿Cómo le damos valor? Le damos valor con esta expresión que no tiene ninguna lógica matemática, salió a través de los ensayos, se estimó que con esta expresión más o menos podía evaluarse esa colaboración. Es este valor que tenemos acá que llamamos BC, que es B, que es ancho de la pieza, por D, que es la altura útil, por FCB, que es la tensión virtual de resistencia a las tracciones, que la obtenemos de esta expresión que tenemos acá a la derecha, también en función de la resistencia del hormigón, de la resistencia característica de la resistencia de diseño, perdón, de lo que sería el hormigón. No le busquen una lógica matemática, no se puede deducir esta expresión, sale directamente de esos ensayos de vigas sin armaduras. ¿tá? Entonces, la verificación de compresiones la hago para el valor de cortante máximo con la expresión que vimos hace un momentito, que nos daba la máxima capacidad de resistir compresiones. Las tracciones no las hago con el valor de cortante en el apoyo, me posiciono, me corro una distancia D, porque ahí es donde teóricamente debería aparecer mi primer estribo, y voy a hacer que trabajen juntos la sección de hormigón con esa capacidad extra de resistir tracciones y los estribos asociados. ¿sí? Lo que nos falta ahora entonces es ver cómo sí podemos deducir la expresión, o sea, la capacidad que tienen las armaduras a resistir tracciones de cortante. Para eso vamos a trabajar también sobre el apoyo, que es donde tengo los cortantes máximos. El corte lo vamos a hacer ahora a 45 grados. La idea es cortar las barras de estribos, pero no cortar la biela comprimida. Si le pongo una lupa, tenemos como cargas externas, nuevamente, la cantidad de carga uniforme desde el apoyo hasta el plano de corte y la reacción en el apoyo, cuya resultante es el cortante, y como cargas internas, con las que logro el equilibrio, resultante de compresiones, y resultante de compresiones de flector en la parte superior, la resultante de tracciones sobre la barra de armaduras, más las fuerzas de tracción que va a estar resistiendo cada una de las barras de estribos que nosotros estemos colocando. ¿sí? ¿Cómo hacemos para obtener la expresión que asocie al estribado con la fuerza de tracción que puede llegar a resistir? Nosotros vamos a trabajar con este corte, este ángulo es a 45 grados, la distancia entre el brazo del par es Z, la cantidad de fuerza de tracción sobre cada una de las barras va a ser el área de la barra por la tensión del acero, ¿sí? Tensión es fuerza sobre superficie, por lo tanto fuerza es tensión por superficie, o sea que la fuerza sobre cada barra es la superficie, la sección de la barra por la tensión del material que la resiste, que es el acero. Nosotros en ese corte que estamos haciendo vamos a cortar una determinada cantidad de barras, que va a tener una separación X, ¿sí? que la vamos a llamar S. Al ser el ángulo a 45 grados, esta distancia es en el brazo del par es Z, y es la misma distancia que tengo acá en horizontal, y esta distancia va a ser una determinada cantidad de barras por lo que sería la separación. ¿sí? Entendido el gráfico del que partimos, nosotros para lograr el equilibrio en este corte que estamos haciendo, tenemos que tener sumatoria de fuerzas horizontales 0, sumatoria de momentos 0, y sumatoria de fuerzas verticales 0. Con la sumatoria de fuerzas verticales es que vamos a trabajar. ¿Quiénes son las fuerzas verticales que tenemos? La fuerza de tracción sobre cada barra, que va a ser la cantidad de barras que cortamos, que es N, por la fuerza de tracción sobre cada barra, que era el área de acero de la barra por la tensión, y
¿Qué es la otra fuerza vertical que tengo? La resultante del cortante, el valor de cortante en el plano de corte. Si para que esté en equilibrio, esta expresión se tiene que cumplir. Nosotros sabemos que n es z sobre s, lo podemos deducir de acá. Z es 0,9 de la altura útil, y en función de eso despejo el valor de cortante, y llego a esta expresión que me dice que el cortante que van a resistir las barras de estribo va a ser igual a 0,9 de la altura útil sobre la separación entre barras por el área de acero de la barra por la tensión del acero. Con esta expresión nosotros vamos a poder vincular el cortante que tengamos que resistir con el esfuerzo, con la fuerza de tracción que va a estar resistiendo lo que serían las barras de estribos. ¿Sí? Con todas estas expresiones nosotros ya podemos redondear y tratar de razonar un poco cómo va a ser el dimensionado por cortante, y podemos tratar de graficarlo o de razonarlo en función del gráfico de diagrama de cortantes mayorado, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, diagrama de cortantes mayorado, lo que llamamos BD1, es el valor de cortante máximo sobre el apoyo. Para ese valor vamos a hacer la verificación de compresiones, como habíamos dicho. Después dijimos que para la verificación de tracciones íbamos a trabajar con el cortante a una distancia D, o sea que me corrí una distancia equivalente a la altura útil en relación al apoyo, y ahí tengo el valor de BD2, que es el cortante a una distancia D, para el cual hacemos la verificación de lo que serían las tracciones. ¿A quién graficamos acá arriba? Esta expresión 0,27 por B por D por FCD era la máxima capacidad de resistir compresiones de cortante. Para que nuestra pieza sea viable, nuestros valores de cortante tienen que ser inferiores a esta expresión, por eso lo estamos marcando acá como una zona roja, ¿verdad? Si la superamos directamente tenemos que redimensionar porque nuestra sección no es viable. Y a quien tengo acá también al BC, ¿quién era? Era el aporte de la sección de hormigón, aunque no le colocara estribos, a resistir tracciones de cortante. ¿Sí? Decíamos entonces, los cortantes máximos tienen que ser inferiores a 0,27 B de FCD, que es la máxima resistencia a compresiones. Las tracciones las verifico para el BD2, que era el cortante a una distancia D. Voy a tener que evaluar cuánto está colaborando mi sección de hormigón, y el saldo entre el cortante a una distancia D y esa colaboración de la sección de hormigón, que es este que llamo acá BS, es lo que van a tener que resistir mis estribos, los estribos que estemos colocando, ¿sí? Podemos ordenar los criterios de verificación de cortante en un esquema que es parecido al de un semáforo. Podemos plantearnos que hay 3 zonas diferentes. Vamos a tener los límites de esas zonas, nos lo va a estar dando B por D por FCB, que quién era ese aporte de mi sección a resistir tracciones de cortante, aunque mi barra, aunque mi pieza, ¿verdad?, no estuviera armada. Si yo estoy en la zona, si mi valor de cortante está en la zona verde, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el hormigón, la sección de hormigón que estamos proponiendo por sí sola es capaz de resistir las compresiones de cortante, obviamente, si no, no sería viable, pero también las tracciones. Eso no quiere decir que mi pieza no vaya a tener una armadura. Nosotros igual, para poder posicionar hasta la armadura longitudinal, vamos a tener que tener un estribado mínimo constructivo, pero igual va a tener armadura, ¿sí? Si mi valor de cortante supera este valor, entro en la zona amarilla, que quiere decir que sigo con una sección que es capaz de resistir las compresiones de cortante, pero ahora mi sección va a tener que asociarse a estribos para poder resistir lo que serían las tracciones de cortante. En alguna parte de esa zona amarilla, mi estribo, que en principio es constructivo, va a pasar a ser resistente. Nosotros siempre vamos a colocar un mínimo constructivo, que es Fi6 cada 25, que es, o sea, barras de acero de 6 centímetros de diámetro, separados 25 centímetros.
los coloco por temas constructivos, en algún momento pasan a ser resistentes, pero en algún momento no me alcanza y lo voy a tener que sustituir por un estribado especial. Y si paso a mi zona roja, la zona roja la delimita esta expresión, que es 0,27 por ancho de viga, por altura útil, por tensión de hormigón, que es la máxima capacidad de resistir compresiones de cortante que tiene mi sección si supero con mi valor de cortante esta expresión, que es lo que nos decía, que estalla nuestra sección por compresiones de cortante, se rompe la biela comprimida, no aguanta el hormigón, por lo tanto nosotros tendríamos que redimensionar la sección. En nuestro diagrama podríamos graficar, podríamos subdividir, ¿verdad?, las zonas que estábamos planteando, y dejar acá también marcados cuáles serían las zonas en donde el hormigón solo resiste tracciones y compresiones, pero igual coloco un estribado constructivo, la zona donde el estribado constructivo pasó a ser resistente, y la zona donde retiro el estribado constructivo y pongo un nuevo estribado porque no me estaría alcanzando ese estribo que en principio fue hierro de 6 cada 25 para absorber las tracciones. Esto todo lo vamos a ver claramente la clase que viene, si ahora les resultó mucho, lo vamos a ver claramente la clase que viene, donde aparte lo vamos a graficar sobre un ejemplo y van a poder visualizar mejor todo esto que estuvimos analizando de los criterios de verificación. Bueno, dejamos por acá. Muchas gracias.